¿Qué tal? Buenos días a todos. Vamos a presentar la charla relacionada con mejoramiento genético de cítricos en Uruguay, las nuevas variedades que hemos desarrollado y las perspectivas a futuro que tiene el programa. Primero cabe una caracterización del sector citrícola que deriva en el porqué hoy tenemos un programa de mejoramiento genético de cítricos en el Uruguay. La citricultura es el principal rubro hortifrutícola de nuestro país. Tiene una importancia socioeconómica relevante, ocupando unas 17.000 hectáreas y 20.000 puestos de trabajo. El objetivo principal, y aquí empiezan a haber puntos neurálgicos también, es la exportación de fruta en fresco. Es un rubro de corte fuertemente empresarial, se nuclean muchísimas empresas o muchas empresas que ocupan prácticamente el 90% de la exportación. Posee una producción anual de 250.000 toneladas y entre el 40 o 50% se exporta de lo producido. Esto también es importante, posee un plan estratégico que se aprobó en el 2010, donde ahí fijamos las líneas, las grandes carreteras de la competitividad sectorial. Es un plan estratégico que está disponible e inclusive lo vamos a ver en las charlas futuras relacionadas con el programa de saneamiento de sitios. Conlleva este tipo de citricultura alto nivel de inversión. ¿Sí? Cuando uno se enfoca a la exportación y a un mercado en fresco, requiere de altos niveles de inversión y adopción de tecnologías y efectivamente es lo que hace al sector mantenerse competitivo en sus diferentes fases, tanto en la fase de campo, con tecnologías de producción como obras de riego y fertirriego, todo lo que es la reconversión sanitaria y varietal para mantener productividad y diferenciación de producto, y tecnologías avanzadas en el control de plagas y enfermedades. Y también requiere un alto nivel de inversión en la fase de empacado de fruta, todo lo que es la logística, puertos, tecnologías de packing, de frío, de desverdizado, etc. La principal zona de producción es el norte del Uruguay, donde se cultivan principalmente naranjas, mandarinas y limones. El destino de exportación de los cítricos es muy variado, fundamentalmente focalizado en el hemisferio norte, en contrastación, y hoy en día el Uruguay está exportando a Estados Unidos y Europa más del 80% de su producción. De aquí la importancia relacionado con lo que decíamos anteriormente de saber qué es lo que los consumidores están requiriendo hoy en día. Estos mercados tienen tendencias muy definidas, tendencias en lo que tiene que ver con la demografía. Si ustedes ven esta diapositiva, tanto en Estados Unidos como Europa, que decíamos que hoy acaparan más del 80% de las exportaciones, claramente existe una tendencia creciente en cuanto a porcentajes de poblaciones ya más longevas. Poblaciones aquí de 65 años o más van del 15% al 24% en perspectiva de aquí hasta el 2060. Y lo mismo ocurre en la Unión Europea, donde estas dos barras refieren a poblaciones de mayor a 65 años y se ven como las barras se van incrementando a lo largo del tiempo. Ese es un punto no menor porque a la hora de definir qué factores impulsan el consumo de alimentos, claramente el aspecto salud ocupa un rol sumamente clave y neurálgico. El tema del bienestar, productos más frescos, inocuos y que contengan aspectos funcionales o nutrientes que, por ejemplo, antioxidantes,
que puedan derivar en beneficios para la salud. Eso hace a la competitividad de cualquier tipo de sector que ofrezca productos alimenticios. El tema de ahorrar el tiempo en el concepto de conveniencia. La demanda de los mercados es a productos fáciles de preparar y fáciles de consumir. Y otro aspecto no menor es el tema o el término de tener más valor por el mismo dinero, que el precio no es todo, sino que los consumidores reclaman o demandan nuevos productos más exóticos, sabores diferentes, otras experiencias, o que se incluyan procesos relacionados con el cuidado del ambiente o socialmente amigables, como le llamamos aquí. Esto es una diapositiva extraída del plan estratégico citrícola, donde se le preguntaba a los empresarios y a la academia qué productos ven ustedes que se van a convertir en productos foco de especialización, diferenciación. Y claramente las mandarinas fueron señaladas como los productos que más capacidad de diferenciación tienen, siendo los limones y las naranjas no teniendo mucho margen para diferenciarse hoy en día. O sea que aquí sí tenemos una oportunidad para presentar un producto o ofrecer un producto más diferenciado con un mayor valor. No solo en Uruguay lo entendimos así, sino que lo entendió el mundo también así, y aquí se puede ver cómo ha evolucionado tanto la producción, aquí representado por barras, como el consumo, en la línea esta creciente, desde el 2000 hasta el 2021 no ha parado de crecer la producción mundial de mandarinas y empujado por un consumo también incremental de mandarinas en el mundo. Claramente nos marca la tendencia de las mandarinas como el producto estrella para trabajar. Un crecimiento de 20 años ininterrumpido en cuanto a producción y consumo, y las perspectivas es que la producción siga, no sabemos cuánto se va a poder abordar con el consumo, pero la producción, dado los niveles de plantación que todavía siguen incrementando en el mundo, vamos a tener. La citricultura, desde el punto de vista varietal, asumió ese desafío de tener un producto que se ajuste más al concepto de conveniencia, productos y de mandarinas, básicamente, de mejor calidad, y hoy es lo que se puede ver, montes que se están reponiendo, montes nuevos que se están implantando con variedades nuevas. Esto se ve reflejado en estos gráficos, donde se evidencia la reconversión de la citricultura uruguaya. Vemos aquí la producción en los últimos 4 o 5 años de limones, aquí en verde, cómo ha venido creciendo, cómo ha decrecido la producción de naranjas y cómo también ha bajado la producción de mandarinas. Bueno, uno puede preguntarse, bueno, pero no estábamos hablando de que la producción de mandarinas en el Uruguay tiene mayores perspectivas, y esto cómo se explica. Si vemos ahora las existencias a la fecha, o la evolución de las existencias hasta la fecha de limones, vemos una tendencia claramente que incrementó de limones por algunos negocios particulares que surgieron, una caída en el número de plantas de naranjas y una tendencia que empezó a incrementar en el número de existencias de mandarinas. Y esto se explica mejor, o esta reconversión se explica mejor todavía en este siguiente gráfico, donde se ve aquí las plantas que se prevé arrancar en estos 2 o 3 años, cuáles se prevé plantar y la variación de stock, que claramente da negativo
para naranjas, y si lo vemos para mandarinas, claramente las perspectivas de plantación son bastante más altas que las perspectivas de arranquillo, con una variación de stock positivo, mientras que para limones las perspectivas son de estabilidad. ¿Sí? Aquí claramente, ahora sí se ve una tendencia al incremento de las plantaciones mandarinas. Hoy en día la producción por especie se divide, como muestra el gráfico, y prácticamente se ha igualado la producción de naranjas con la producción de mandarinas y el 23% de limones. Está bueno ver cómo se distribuye por especie el grupo de las mandarinas. Y vemos que casi la mitad son híbridos, luego tenemos un 23% del tipo mandarina común, el 13% de clementinas y el 14 o 15% de satsumas. Satsuma viene en franca caída de 20 o 25% de lo que era hace 10 o 15 años, hoy es el 15%. Clementinas por un tema de condiciones climáticas está estable, y la mandarina común tiene un nicho para mercado interno. Cuando nos focalizamos ya en lo que son variedades modernas que se ajustan un poco a las condiciones de los nuevos mercados y dentro de las que han sonado más en estos últimos tiempos, prácticamente el 20% solamente la podemos catalogar como dentro de las mandarinas más demandadas. El otro 80% de las mandarinas sigue siendo de las variedades más tradicionales. Por tanto, tenemos margen todavía para seguir trabajando en la innovación varietal. Ahora, este es un punto neurálgico. Todas estas variedades nuevas y de aquí en adelante, y tal como viene pasando en este gráfico de 2005, cada vez las variedades de cualquier vegetal se protegen mucho más. ¿Sí? No son gratis, no se ofrecen libremente, sino que cualquier genética está protegida y se pagan derechos al obtentor, lo que encarece los costos de cualquier citricultura. Claro, necesitamos una reconversión varietal basado de forma importante en las demandas del consumidor. El consumidor requiere determinado tipo de cualidades en el producto y resulta que esos productos o esas nuevas variedades están protegidas y nos marca una limitante muy importante. Y el Uruguay desde hace muchos años decidió tener un programa de mejoramiento genético para cambiar o con vistas a levantar esas restricciones y ofrecer un producto creado y adaptado para las condiciones del Uruguay y adaptado a las demandas de los consumidores. Así, en línea junto con instituciones hermanas como la Facultad de Agronomía, desde hace un par de décadas o 3 décadas diríamos, mantiene un programa de mejoramiento genético conjunto, donde en los últimos años pasamos a darle un foco muy importante, un papel muy protagónico a la demanda de los consumidores, enfocar el mejoramiento genético en función, entre otros, de las demandas de los consumidores. Así hicimos algunas encuestas con los consumidores en diferentes ámbitos, principalmente en los centros, en los puntos de venta, donde tratamos de entender las demandas concretas de los consumidores. En estas encuestas no nos focalizamos efectivamente en la primera opción de compra. En la primera opción de compra claramente está el aspecto visual. Nos focalizamos principalmente en la segunda opción de compra, que es la que nos interesa, es por qué el consumidor
vuelve a comprar determinada mandarina. Y esto es lo que sale repetidamente cuando se le hace la encuesta a los consumidores. Necesitan que sean dulces, jugosas, que tengan sabor destacado, vitaminas, esto es algo bien interesante en la parte nutracéutica, y luego sí viene el tema de las semillas y la facilidad de pelado. Lo interesante, aquí tenemos dos gráficos comparativos, lo que pasa en Uruguay y lo que pasa, por ejemplo, en los consumidores de Estados Unidos, y salen cosas muy parecidas independientemente de la población objetiva. El sabor en Uruguay y en Estados Unidos es el factor principal de elección de una variedad. Toda la parte gustativa, organoléptica, que inclusive tenga contenido de vitaminas, y luego sí el tema de las semillas. Fíjense que aquí el número de semillas está en la cuarta posición y aquí está inclusive un poco más abajo, ¿sí? Lo que no negocia el consumidor a la hora de volver a comprar es el sabor. Y esto ocurre independientemente de qué estrato social o el rango de edades. Aquí dividimos a los consumidores en 4 tipos caracterizados de consumidores, 4 grupos, y lo que hay mucha coincidencia en cualquier grupo es que las variedades tienen que tener buen sabor y contenido de vitaminas o aspectos nutracéuticos. Después, los grupos varían en función, sus opiniones varían en función de lo que se le pregunte y es algo más heterogéneo, pero lo que no se negocia es el sabor y la parte nutracéutica. Entonces, claramente orientamos el programa o la selección está orientada por el empuje de la demanda de los consumidores y nos focalizamos en la facilidad de pelado, la presencia de semillas y la apariencia. Y desde el punto de vista de los agricultores, punto central con los que trabajamos continuamente, también son parte claramente del proceso de selección. Las variedades tienen que tener determinadas cualidades de comportamiento en campo que cumplan con las perspectivas o las exigencias o la lógica de los consumidores. Ahí nos enfocamos en lo que es el rendimiento, la permanencia del fruto en la planta, la ventana de mercado, la tolerancia a enfermedades y el comportamiento post cosecha. Son factores que tenemos que tener claro. En cuanto a la estrategia que usamos, la estrategia que hemos utilizado desde siempre se basa en la hibridación convencional, en cruzamientos que le llamamos diploides, son cruzamientos de los tradicionales, pero últimamente estamos con abordajes más ayornados y que se enfocan básicamente en las modificaciones de los niveles de ploidía de la descendencia para crear variedades estériles completamente. También utilizamos la inducción de mutaciones, que es algo tradicional en el mejoramiento genético, y la introducción y evaluación de variedades para poder ofrecer también otras oportunidades para los citricultores. Así el programa liberó diferentes tipos de mandarinas y naranjas que hoy están disponibles para que el sector citrícola del país las pueda utilizar. Tenemos como alternativas esto que le llamamos serie S, que son variedades de alto rendimiento, de buen color, de diferentes ventanas de mercado, con muy buena tolerancia a enfermedades, con una cosecha para el hemisferio sur en las condiciones altas de julio a septiembre, y de sabor relativamente agradable. También tenemos otro del tipo mandarina común, donde la mandarina común en el Uruguay se produce entre junio, julio y agosto,
Y aquí tratamos de tener mandarinas todo el año, ¿sí? Ofreciendo una mandarina del tipo común, y este es el híbrido A172 para el mes de abril, hasta mandarinas un poco más tardías del mes de septiembre, donde tienen un sabor distintivo, muy buena tolerancia a enfermedades, y que lo que sí, las semillas están presentes en cualquiera de estos genotipos, por lo tanto son más bien para nichos de mercado que prefieran este tipo de mandarina. Luego sí tenemos la serie EP, que aquí estas variedades de doble propósito que se caracterizan por el sabor, un sabor absolutamente sobresaliente, con brix muy altos y con diferentes ventanas de mercado, desde abril hasta octubre. Me gustaría focalizarme en este tipo de mandarinas. Primero, aquí en este gráfico lo que vemos son los 4 genotipos que hemos seleccionado de un conjunto bastante grande de individuos, y aquí están las variedades de referencia según los momentos de cosecha. Lo que quisimos es tener un amplio espectro de cosecha y que estas variedades ocupen un segmento en esa ventana de mercado que sea interesante, o antes de Clementina de Nules, o una alternativa a Nova por el tema de alternaria que presenta Nova, o variedades que salgan antes de Afurer Orri o después de Afurer Orri y que tengan mejores características gustativas que las variedades que hoy tenemos disponibles. F7P3, aquí hay una caracterización de lo que es la F7P3, es un híbrido de recolección temprana, con muy buena productividad, de fruto firme, de muy buena coloración, de fácil pelado, no produce semillas en condiciones aisladas, de sabor muy agradable y con muy buena conservación en campo. Si vemos aquí un análisis de componentes principales, vemos cómo los consumidores han categorizado a esta variedad, qué características han hallado en ella que la destacan. Y si ven aquí, se ve sabor rico, muy dulce, sabor intenso, equilibrado, olor dulce, brillante, ¿sí? Eso hace que la hayamos elegido como una de las variedades importantes, además de su momento de recolección, con una aceptabilidad muy destacada en un rango de 1 a 9, tener una variedad que tenga casi 7 es extremadamente alto. F4P7, la lógica de F4P7 era tener una alternativa antes de Afurer y que sea una alternativa, si fuese posible, a Nova, que saliera entre mayo y junio, julio, con características destacadas. Esta variedad ya es más de tipo clementina, ¿sí? Pero sale después, que aguanta muy bien las condiciones ambientales de humedad que tenemos. La cosecha la estimamos a partir de la primera quincena o a mediados de mayo, diríamos, hasta julio, en condiciones de Salto de Uruguay. Decíamos que es de fruto de tipo clementina, con muy buen color, muy buen aspecto, muy buen tamaño y de piel muy lisa, muy linda de ver, pela muy bien sin dejar residuos, es fundente con excelente sabor y no tiene semillas en condiciones aisladas como el híbrido anterior, ¿ah? Y tolera muy bien las condiciones de humedad y tiene muy buen comportamiento de post cosecha, tanto a 1 como a 5 grados. Aquí son algunas fotos, carga muy bien, la piel es muy linda, es una planta y una fruta realmente muy atractiva y que agrada. Cuando hacemos los análisis con los consumidores, cuando hicimos los análisis con los consumidores, si ven aquí fue de las que ranqueó para la época, el 29 de junio, fue la mejor de todas en esa evaluación frente a otros híbridos conocidos.
F3P8 también es una variedad que apunta a salir antes que a Führer Worry. Es una variedad de aspecto muy agradable, de un color naranja rojizo y muy interesante, con muy buena productividad, que se recolecta a partir de mediados de junio hasta fin de julio, con calibres buenos, con muy buen color, no produce semillas en condiciones aisladas, de muy fácil pelado, de un sabor también excelente, jugoso y se caracteriza por ser muy fundente, muy agradable de comer la fruta y tiene muy buen comportamiento en post cosecha. ¿Sí? Hasta 2 meses sin ningún problema. Aquí vemos una planta sobre Flying Dragon, la hemos probado en diferentes condiciones. Es una planta que carga muy bien. Aquí está la fruta, tanto cosechada como ahora se ve en el árbol. Un corte de la fruta en condiciones aisladas y produce semilla con la aplicación de giberélico y anillado. También en cuanto a su valoración, estamos en 6,6, un valor bastante, bastante alto para la época en la cual se evaluó. Aquí es F3P8 a la salida de la cámara de desverdizado, también se ve los pedúnculos verdes. Esto fue 58 días a 1 grado y 7 días de vida mostrador. O sea, es una variedad que aguanta muy bien las exigencias de frío. Y finalmente quería presentarles F2P3, una variedad de las mejores que tenemos, que tiene un extenso periodo de recolección de julio a octubre, es muy extenso, de fruta muy firme, de buen calibre, buena coloración, brillo y calidad de piel. Sabor es el mejor sabor que tenemos, de textura, dependiendo de las condiciones, a veces más tipo Nova, pero en otras condiciones es más jugosa que Nova inclusive, con brix extremadamente altos, y por eso es también el excelente sabor que tiene, y también lo bueno es que mantiene muy bien la acidez durante el periodo. No produce semillas en condiciones aisladas y también en el comportamiento post cosecha tiene una performance muy destacada. Aquí es como se ve la planta, es una planta precoz, productiva, con manejo también de giberélico y anillado, produce muy bien, no se queda corta de tamaño, y aquí es como se ve. Esto quizás sea en producciones extremadamente altas, hay que a veces regular un poco de carga para que no exista el efecto de alternancia, cosa que estamos estudiando. Aquí es como se ve, cortes, fruta trabajada ya más de tipo comercial, con aislamiento, con mallas, y se ve una fruta absolutamente presentable y que marca una calidad excelente. Esto es como se comporta frente a otros híbridos. Aquí vemos que la F2P3 presenta un buen color con respecto a Murcott, pero aquí lo que más destacable es los brix. Tenemos brix de 15, mientras otras variedades para el mes de agosto en el Uruguay tienen brix menores, y lo bueno también es la firmeza que mantiene la fruta. Esto es cuántos milímetros se contrae la fruta al aplicarle 1 kilo de presión, y cuanto más chico este valor, más firme es. ¿Qué dicen los consumidores respecto a la aceptabilidad de F2P3? Y claramente los consumidores dicen que está de sabor, es lo más cercano a lo ideal que pueden encontrar, con un sabor muy dulce y un sabor muy intenso. ¿Sí? En cuanto a la evolución de la aceptabilidad, si vemos en junio, F2P3 ya tiene 5,8 de aceptabilidad, pero si vamos a julio
ya tiene 7,8, un sabor realmente que los consumidores lo destacan. Y si nos vamos a agosto ya es 8,9, sabor realmente destacado, que hace a que esta variedad sea una de las más importantes que hoy tenemos desde el punto de vista de aceptabilidad con los consumidores. Esto es un ensayo que hicimos comparando F2P3 con Murcos ya en octubre, ya muy tardía. Lo que se ve aquí es que no existen diferencias para esa época en cuanto a apariencia, si bien tiende a ser más aceptada, no es significativamente más aceptable la apariencia que Murcot, ni la intención de compra. Pero cuando vamos al sabor, sí que efectivamente aquí ya aparecen diferencias. O sea que F2P3 es una excelente alternativa para sustituir Murcot como variedades tardías en nuestras condiciones inclusive. La post cosecha, al igual que los otros híbridos, también es muy buena y comparado con Murcot, aquí en Murcot presenta algunos manchados como puede verse aquí, 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 o sea, marca su debilidad, la tolerancia por frío, mientras que F2P3 se comporta de manera destacable. Claramente el Uruguay está reconvirtiendo y estas ya son variedades nuevas. Esta es F2P3 sobre Valencia, que se están realizando cambios de copa. O sea, esto es lo que se puede ver hoy en Uruguay. Y algún comentario de todo lo nuevo que se viene. El programa de mejoramiento genético ya liberó todo este conjunto de mandarinas y ahora apunta a nuevos desarrollos ya con genotipos, con genética propia, ¿sí? Genética original, y apuntando a los híbridos triploides para no tener la presencia de semillas. Estos ya son lo nuevo que va viniendo, estos son híbridos triploides que están en su fase de evaluación y derivados a su vez están viniendo derivados de cruzamientos de variedades generadas por el propio programa. Nada ya tiene semilla en cualquier condición. También se liberaron naranjas, un comentario particular, no quiero profundizar en el tema de naranjas, pero tratamos de encontrar nuevas alternativas de naranjas que tengan mejor color o tamaño de fruta o productividad y que tampoco tengan semillas. Así, comparado con el clon tradicional, que es el CB64, se seleccionaron con diferentes prospecciones 3 variedades, Rufina, Victoria y Pailate, que hoy ya están disponibles en los viveros. En general se caracterizan todas por mayor tamaño de fruta, con mejor color de piel, con buena persistencia en la planta y con buena ausencia de semillas en cualquier condición. Son variedades que bajan un poco más la acidez antes que el clon tradicional CB64, salen un poco antes, pero son posteriores a Midnight. Hoy en día se están injertando a muy buen ritmo y Victoria Latte es una de las variedades que más se está injertando en el Uruguay. Aquí tenemos Pailate, estas frutas cortadas son Pailate, estas 6 mitades, comparado con el clon tradicional. Se ve diferencia de tamaño, pero fundamentalmente el tema de la ausencia de semillas en Pailate. Esto es Pailate en cambio de copa de 3 años. Esta es una variedad que cada vez se está injertando más también en nuestras condiciones por su excelente tamaño y carga. Aquí es otra foto del cambio de copa de 4 años de Pailate en campos de productores. ¿Cómo sigue la historia o la gestión de estas variedades a nivel nacional e internacional? Las variedades siguen el proceso de mejoramiento con líneas parentales o como producto primario para inducir mutaciones.
están ubicadas en una red de evaluación de cultivares que tenemos ubicados en diferentes zonas del Uruguay, y también se han puesto en el programa de saneamiento, se han registrado, han entrado en el programa de certificación y hoy lo tienen viveros nacionales que están registrados y licenciados para su gestión local. Luego también se creó el Consorcio Citrícola del Uruguay para la gestión de estas variedades a nivel internacional. El consorcio está integrado por INEA, por UPFRUI y el Ministerio de Agricultura, y eso hace para la gestión racional, estratégica de las variedades hacia el exterior. Estas variedades se hizo un llamado ya para el hemisferio norte, de los cuales ya se han definido, luego de evaluar los candidatos, ya se ha definido quién es el beneficiario para su gestión en la cuenca del Mediterráneo. También está disponible para que lo bajen el catálogo de variedades, donde pueden ver cada una de las características de estas variedades en la web de INEA, o si lo buscan vía Google lo pueden encontrar. Y algunos, para terminar, mensaje para llevarse a casa. El sector citrícola del Uruguay es un sector netamente exportador. El tipo de producción hace a la demanda en conocimiento para mantenerse competitivo. Requiere soluciones tecnológicas permanentes en productos o procesos basadas en investigación y desarrollo nacional. La íntima relación que existe entre los centros de investigación con el sector productivo para poder afinar en qué producto o proceso se requiere mayor nivel de conocimiento, es clave para llegar a la adecuada identificación de los problemas y brindar las soluciones que sean precisas y adoptables, y es ahí que el programa de mejoramiento genético entra y ha generado nuevas variedades que se ajustan a las tendencias del consumo y continúa con nuevo desarrollo mediante la inducción de mutaciones y generación de híbridos triploides basados, y eso es una cuestión estratégica, en su propia base genética. El agradecimiento para todo un grupo de trabajo realmente importante que está involucrado en las diferentes fases del mejoramiento genético, desde el propio mejoramiento en sí, análisis de calidad y post cosecha, el saneamiento de las variedades, aspectos biotecnológicos para la identificación temprana de determinados caracteres, evaluaciones fitopatológicas, etc. Y esto es todo. Les agradezco por la atención y quedamos a disposición para preguntas que puedan surgir. Muchas gracias.